el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, está con nosotros. Como les decíamos, los temas políticos y de todas estas crisis que están sucediendo son sumamente importantes y los tratamos aquí en Agenda Política. Pero el país, por otra parte, en otros sectores sigue caminando, o tiene que seguir caminando. Y por eso hemos invitado al señor ministro de Energía y Minas para conversar con él sobre los temas que también tienen agenda pendiente. Señor ministro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación. Señor ministro, dos preguntas generales que también tienen que ver con el tema político. ¿Por qué cree usted que la aprobación del gabinete está cayendo hasta estar en un dígito, 9% de aprobación, y crece la desaprobación? ¿Por qué? Bueno, como se ha dicho, probablemente porque no se está conociendo mucho el detalle del trabajo que se está desarrollando. No olvide usted que nosotros en esta segunda parte de gobierno con el presidente Vizcarra tenemos que lograr lo que normalmente se logra en 5 años, en 3 años. Este es un gabinete que es un gabinete muy trabajador, muy técnico y está abocado a lograr resultados en los plazos más cortos posible. Probablemente es necesario comunicar más. En mi caso en particular, he tenido unas entrevistas, he tenido, en medios... Pero tiene usted un ministerio muy grande. Por supuesto, así es. Ahora, muchas responsabilidades. Toda esta crisis que vivimos, ministro, ¿impacta en la promoción de inversiones, en el crecimiento, en el desarrollo de su sector? Bueno, las inversiones tanto en hidrocarburos como en minería son inversiones de largo tiempo, ¿no? De larga data. Y normalmente las coyunturas políticas son superadas por los tiempos que tienen estos proyectos y estas inversiones. Evidentemente genera ruido, pero los inversionistas valoran el potencial que tenemos en hidrocarburos, en minería, y se proyectan como país a 20, 30, 40 años, porque son, digamos, la duración de estos yacimientos por lo general. Así es que no es que esta situación política ahuyente inversiones. Ahora, ¿qué tan importante es para un inversionista el tema judicial en un país como el Perú? Es muy importante, como para todos los peruanos, ¿no? La verdad es que necesitamos definitivamente de un sistema judicial probo, transparente, que le da seguridad jurídica a los inversionistas. Ahora, después de esta crisis, o en paralelo, porque la crisis puede continuar, se vienen elecciones regionales y municipales, que normalmente impactan mucho en el tema de las inversiones, sobre todo en las regiones, habida cuenta de que esos temas suelen ser banderas para campaña. ¿Cuál es su expectativa de las próximas elecciones en medio de la situación política que vivimos? Bueno, a estos momentos, los proyectos que se vienen desarrollando, salvo algunos casos puntuales, vienen haciéndose con normalidad. Como usted sabe, muchos de los candidatos recién van a entrar en campaña y definitivamente algunos de ellos pues tomarán una posición contraria a ciertos proyectos, pero otros tienen muy claro que la inversión y el desarrollo de la actividad minera e hidrocarburos es importante para contar con los fondos y con los recursos para el desarrollo de las regiones. Esperamos que esos candidatos sepan pues explicar y promover bien esta actividad. En Cajamarca, por ejemplo, todavía no hay candidatos, no han sido aceptados, todos han sido observados por el jurado electoral especial de esa zona, pero lo que hay normalmente termina orientando su oferta política contra los proyectos mineros. Y Cajamarca siempre ha vivido esta situación. ¿Cómo observa usted la situación concretamente en Cajamarca? Mire, es muy probable que haya un discurso contrario a la actividad minera, ¿no? Pero luego, cuando se llega a tomar la posición de gobernador, el acercamiento del gobierno nacional y de las propias empresas tiene que darse para explicar cómo Cajamarca necesita de las inversiones para poder revertir esta situación de pobreza tan dramática que tiene, a pesar de todos los recursos que han sido extraídos y aprovechados en esa región. Pero el problema, ministro, también es que, a pesar de todos los recursos económicos que la minería ha generado en zonas como Cajamarca, Huancavelica o Purímac, en otras zonas, el nivel de pobreza sigue siendo muy alto en esos lugares. Es decir, la población tampoco siente que el milagro de la minería, sobre todo en las épocas de precios altos, le ha significado una posibilidad de desarrollo. ¿Cómo hacemos para que funcione un mutuo beneficio? Justamente eso nos juega en contra. Nosotros promovemos la actividad de minería o hidrocarburos sosteniendo
que eso va a traer bienestar a las poblaciones recursos para el país. y recursos, y efectivamente trae recursos, trae muchísimos recursos, como el canon minero o el canon petrolero llega a estas regiones. Lamentablemente, la gestión en el aprovechamiento de esos recursos tiene que ser fortalecida. Y ahí el gobierno nacional tiene una estrategia y tiene el compromiso de acercarse a los gobiernos para ayudarlos en su competitividad, y eso venimos ya trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder acompañar a las regiones en el mejor aprovechamiento de estos recursos que se van a generar y hacer planteamientos concretos a las regiones de cómo podrían alcanzar un desarrollo si es que todos estos proyectos se pudiesen desarrollar y que se vea claramente los beneficios que se generarían para la región, empleo, inversiones en salud, etcétera, para que se vea que efectivamente es con una buena gestión de estos recursos se podría lograr ese bienestar que se necesita tanto. Porque hay zonas como Charate que tienen pues millones en recursos, pero para usted entonces ¿es un tema solamente de gestión? Yo creo que es un tema, digamos, de gestión de los recursos, es un tema de relaciones también, porque hay proyectos que están parados y estos proyectos parados no permiten, pues, evidentemente, que sean aprovechados, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos el huevo y la gallina. Es que ahí tenemos propuestas como gobierno de estar mucho más presentes en la relación entre la empresa y la comunidad. Hoy día, como usted sabe, los problemas que se han venido generando entre empresa y comunidad son resueltos entre ellos. Y el gobierno desde Lima, digamos, observa o interviene cuando ya hay un conflicto. Cuando lo llaman a una mesa de diálogo. Exactamente. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es la conformación en el ámbito de los gobiernos regionales, en sus sedes, de unos comités de coordinación intersectorial con otros sectores del gobierno, de ministerios, agricultura, salud, ambiente, trabajando con las propias regiones para que sean espacios de coordinación permanentes, que no sea una mesa que se constituye en una coyuntura, sino que sea un espacio en donde la población sabe que se puede acercar ahí y que hay un gobierno que los escucha, que se preocupa por ellos y que es una especie de garante de las obligaciones legales, de las obligaciones... Una presencia que nunca tuvo el Estado. Que nunca ha habido. Y ahí es donde nosotros consideramos que esos espacios que hoy día son llenados por terceros o por otros intereses que no permiten el desarrollo de estos proyectos, estos espacios tienen que ser llenados por el gobierno, por el Estado en sí, informando, acompañando, aclarando las dudas de estas poblaciones, siendo mucho más activos y ahí también viendo cómo se invierten los recursos en beneficio de la región y de las poblaciones locales, ¿no? Ahora, tiene que ver, ministro, con las inversiones para el futuro, pero también tiene que ver con los pasivos ambientales, ¿sabes? Que no son pocos. Totalmente de acuerdo con usted. Hasta la fecha, el problema que tenemos no solamente es de aquí en adelante, sino es toda la historia que arrastramos. Es la sangre en plomo, es esa una serie historia de cosas. yo la puedo identificar en tres temas, ¿no? Las expectativas que se generan de las actividades, las experiencias que se tienen, a veces no hay una buena relación con la empresa, ahí es donde el Estado tiene que estar, el gobierno tiene que estar, y el problema de los pasivos ambientales que cargan en muchas y que es muy grave en muchas zonas, ¿eh? Y en donde la población dice, ustedes, el gobierno, sigue autorizando nuevas operaciones mineras a pesar y no me resuelven estos pasivos ambientales. O la contaminación de los ríos y todo eso. Exactamente. Hasta ahora nosotros consideramos que se ha planteado la solución de los pasivos ambientales al revés. ¿Equivocadamente? Equivocadamente, porque acá, ¿cómo es que se ha venido trabajando? Se dice, ¿cuánto dinero tienes? Y en base a eso, ¿qué remedias? Entonces, te asignan una partida y tú ves cómo haces... Absolutamente insuficiente. Tiene que ser al revés. Así es. Tienes que decir, ¿cuánto cuesta para ver de dónde consigo la plata? Necesito remediar con pasivos que están ya recategorizados en muy alto riesgo, alto riesgo? ¿Qué necesito remediar? ¿Cuántos recursos necesito? ¿En cuánto tiempo lo puedo hacer? Y hoy día hay financiamientos que se pueden obtener, financiamientos blandos para este tipo de inversión. Así que esa parte y también la parte de la organización de los que están obligados a hacer las remediaciones de estos pasivos, eso también estamos trabajando para mejorar. Ministro, ahora que usted habló del canon, el gobierno prometió presentar un proyecto para modificación del canon. El primer ministro aquí, en una entrevista,
una larga entrevista que tuvo con nosotros, justamente habló también de la necesidad de modificar el canon. ¿Cuándo presentan ese proyecto? Tenemos ya un proyecto bien avanzado que hemos venido consensuando. Y también le comento algo importante relacionado al canon y a estos temas de mejores prácticas. Estamos constituyendo un centro de buenas prácticas de minería e hidrocarburos que probablemente sea ya anunciado en las próximas semanas. Y en ese espacio lo que vamos a hacer es convocar a los distintos actores relacionados con el sector minero y con el sector hidrocarburos. La idea es construir una visión consensuada y compartida de lo que es la minería que todos queremos de acá al 2030. Porque hay esos espacios... ¿Eso incluye solo empresas? No, sociedad civil, autoridades regionales, universidad, incluso instituciones internacionales. Qué bueno. Y la idea es llevar justamente como uno de los primeros proyectos, esta propuesta del canon, llevarla a ese espacio, para poder construir un consenso alrededor de cómo se tiene que invertir este canon para que realmente ¿Cómo se tiene que distribuir? Empezando por ahí, porque hay zonas que tienen muchísimo canon. Es correcto. ¿No es cierto? Y hay otras que no tienen nada, pero tienen necesidades enormes. Por supuesto, es cómo se distribuye, cómo se invierte, sobre todo, porque a veces se malgasta ese canon, se invierte en temas que no son importantes. Señor ministro, ¿cuáles son sus, primero que nada, después de Michiquillay, cuándo sale Quellaveco? Bueno, esperamos su anuncio pronto. ¿Estamos hablando de una semana, 15 días? Esperemos más corto todavía. O sea, para 28 de julio estarán anunciando. Esperemos. Pero esa es su expectativa. Sí, hay una reunión de la empresa Anglo American en donde va a tomar ya la ¿Antes del 28 de julio? Espero que sí, antes del 28 de julio. ¿Le van a dar ese regalo de Fiestas Patrias al presidente para que lo anuncie? Esperemos que así sea. ¿Y cuáles son sus metas de inversión mineras, su perspectiva? Bueno, nosotros tenemos hoy día una cartera de 58.000 millones de dólares en proyectos identificados en nuestro país. Esa cifra la hemos escuchado por muchas años. Veces, así 55.000, 50.000, 45.000 y terminaban en 12.000, ministro. Exactamente, pero hoy día tenemos proyectos encaminados ya, avanzando por 14.000 millones de dólares, entre los que está, esperemos, el anuncio de Quellaveco. Nuestra propuesta es que al 2021, esos 14.000 con el cual hemos encontrado el sector, proyectos encaminados, pero claro, tenemos que acompañarlos para lograr que lleguen a ser realidad. Hemos identificado por lo menos un 50% más de inversiones que se podrían desarrollar de acá, iniciar su desarrollo de acá al 2021. O sea, ministro, realistamente estamos hablando de 25.000 millones. Así es, eso es lo que queremos. Lo otro es potencial, pero correcto. Eso es como el crecimiento, el potencial y el real. Pero dejarlos encaminados al 2021. Ahora, para dejarlos encaminados, ¿diría usted que el famoso entrampamiento, ¿no es cierto?, el famoso destrave de las inversiones, se está desarrollando? Esto que alguien en un CADE llamó el plato de tallarines, ¿se está desentrampando? Nosotros estamos tomando medidas para ayudar a viabilizar, a agilizar, sin reducir estándares de cuidado ambiental, pero sí estamos buscando agilizar las aprobaciones de estos proyectos. Por ejemplo, hemos venido trabajando con congresistas de un proyecto de ventanilla única, que lo que busca, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Generar un sistema en donde uno puede identificar todos los procesos, todos los procedimientos de trámites que tiene que hacerse para obtener finalmente la autorización de actividades en un proyecto. Entonces, uno va a poder visualizar los distintos procedimientos de las distintas instituciones o entidades que tienen que otorgar los permisos. Entonces, uno puede ver ahí los cuellos de botella, puede ver si un proyecto salió muy rápido, por ejemplo. Entonces, va a haber mucha transparencia en esta gestión. Y eso va a permitir que cada sector pueda hacer seguimiento de mejor manera a estos permisos en los plazos que ya establece el TUPA. Ministro, se me acaba el tiempo, pero tengo un montón de preguntas que hacerle. Primero, ¿cuándo espera darle luz verde a Tía María? Bueno, ¿Qué hace falta para que esto camine? ¿O no va a caminar? No, Tía María, realistamente. Para nosotros, para todos los peruanos, es importante que los proyectos que se tienen identificados se implementen. Entonces, es una responsabilidad y no solamente se afecta a la empresa o se afecta a una población, nos afectamos todos los peruanos cada vez que un proyecto se para, porque finalmente parte del desarrollo, parte del bienestar
se trunca si es que no ¿Qué le tenemos falta a estos Tía María? recursos. El caso puntual de Tía María, tenemos que tener un mejor acercamiento a la población como gobierno. Eso se está Ya no diciendo tanto hace como 2 años, empresa, pero nosotros estamos con este comité que le comento, ¿no? Y con una estrategia de acercamiento a la población para entender bien cuáles son sus preocupaciones y un tema muy importante que hasta ahora no se ha dicho. El gobierno, el Estado tiene que ser garante del cumplimiento de las obligaciones legales y del cumplimiento de las obligaciones ambientales. Por supuesto. Nosotros tenemos que generar confianza en la población y que ellos no se preocupen si la empresa les va a cumplir o no Sí, le va a pero cumplir. ustedes no va a garantizar a una empresa que no es pasible de esa garantía. La garantía consiste en hacer cumplir las normas. Garante del cumplimiento de los compromisos. ¿Y la empresa está colaborando La empresa está colaborando. Ellos lo quieren, suficiente por supuesto, como para sacar adelante el proyecto? Ellos, yo creo que han entendido muy bien que es necesario buscar estos consensos y también confían en la labor que el gobierno quiere desarrollar. Porque la con esta gobernadora población. regional de Arequipa dijo que se habían disparado los pies. Bueno, han habido situaciones, la verdad... Frases totalmente desafortunadas. Totalmente desafortunadas, pero yo creo que es algo puntual. ¿Que se puede superar? La empresa es el trabajo que tenemos que hacer con la población y hay proyectos muy interesantes para esta población y para su desarrollo. Por ejemplo, el tema del agua es fundamental para ellos, para poder ampliar su frontera agrícola. Estamos hablando de la desalinización del agua. Pero en el caso del Sauder, por el caso de la población del Valle del Tambo, por ejemplo, hablamos ya de unas presas que se podrían, que están en proyectos, que se podrían implementar y que eso, en realidad, la forma de ver las cosas es cómo cambiamos el mineral por agua. Finalmente, ese mineral, si lo dejamos ahí, no va a generar un beneficio de agua que pueda realmente mejorar el desarrollo económico de esta población. Señor ministro, la ministra de Cultura habló de cambios en la consulta previa. ¿Lo han conversado ustedes? Nosotros coordinamos muchísimo con el Ministerio de Cultura, incluso ellos se encargan de desarrollar los procesos de consulta previa por parte del Ministerio de Energía y Minas, le encarga al ministro. Hay muy buena relación y seguramente... ¿Pero ya han visto este tema de las modificaciones en la consulta previa? Yo no he visto personalmente, probablemente están avanzando algunas propuestas, seguramente lo vamos a conversar con ella, con la ministra, para ver cómo se podría mejorar ese proceso. Ahora, ¿cuándo definen el nuevo esquema del gasoducto del sur y cuándo lo licitarán? Bueno, en este momento tenemos un estudio que se está desarrollando por una empresa Mott MacDonald, que ha sido contratada por Proinversión, y la semana pasada nos ha entregado un tercer informe en base al cual ya se han identificado cuáles son las mejores alternativas para llevar gas al sur de nuestro país. Definitivamente una de esas alternativas pasa por aprovechar lo que se construyó del gasoducto al sur. Las alternativas lo que buscan es cumplir con los objetivos que tenían planteado inicialmente el gasoducto. Esperamos que ya en estos días podamos tener alguna idea de cuál podría ser el mejor proyecto desde el punto de vista técnico-económico para poder llevar este gas al sur que es tan importante para todos. Ministro, cada vez hay menos contratos por exploración en el sector de hidrocarburos, ¿no es cierto? Y algunos contratos están por vencer. ¿Qué medidas están tomando ustedes para reactivar el trabajo justamente de exploración en ese sector? Gracias por la pregunta porque es muy importante. La Ley General de Hidrocarburos. ¿Eso falta? Por supuesto. ¿Y por qué no sale? ¿Qué le falta? Está aprobada en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, tiene que ir ahora al Pleno cuando se inicien las actividades del Congreso, la legislatura, y eso es justamente lo que va a resolver este problema de contratos que se están venciendo, que hoy día los inversionistas no invierten para poder extender la vida de estos pozos, porque como ya terminan, no recuperarían las inversiones que se necesitan. Y si no se aprueba esta ley y estos contratos vencen, vamos a tener 10 años iguales sin hidrocarburos para la refinería de Talara, que justamente en un año debe estar concluyendo. Ahora, ¿ahí se plantean cambios a los contratos, a las regalías, modificación? No, nada de lo que no esté ya estipulado en la norma. Actualmente, las regalías que se establecen son regalías competitivas. No olvidemos un tema que Colombia ha generado normas mucho más atractivas y la exploración de hidrocarburos en Colombia y contratos de explotación
se ha desarrollado más que en nuestro país. Por eso es que esta Ley General de Hidrocarburos es muy importante aprobarla de una vez. En Petroperú, ¿cómo avanzan las negociaciones para la firma del acuerdo del lote 192? Bueno, como ustedes saben, bueno, hay un problema con el oleoducto. Así es. Se ha extendido el trabajo, el contrato que actualmente se tiene por el 192. Uno de los puntos principales ahí es las conversaciones que se tienen que desarrollar con las comunidades nativas, porque ellos están solicitando una consulta previa. Pero las conversaciones entre Perú Petro y Petroperú están avanzando igual respecto del lote 192. Tullow, se cerraron las concesiones, pero esa empresa sigue interesada en los lotes en esa zona. No se cerraron Bueno, las se le quitaron las concesiones. No, tampoco. Bueno, no se firmaron los contratos. Exactamente. Ya, pero ¿qué se está avanzando con ellos? Bueno, en este caso de Tullow, las condiciones comerciales que ellos acordaron con Perú Petro, eso es un acuerdo de Perú Petro y nosotros no podemos intervenir como sector. Lo único que hemos hecho es pedido que se genere un mejor proceso de información a la ciudadanía, a la población, a los pescadores, porque había mucho desconocimiento de parte de ellos. Inmediatamente se desarrolle este proceso de participación ciudadana con ellos, se puede retomar el tema con Tullow, que sí evidentemente interesado. Señor ministro, se nos acabó el tiempo. Me quedan un montón de temas. Lo Me queda el podemos tema dejar de para Nagas, me toca todo el tema eléctrico, que es importantísimo. Totalmente. ¿No es cierto? El tema de la refinería de Talara. En el tema nos quedan todos los temas. En el tema eléctrico, rapidito, estamos muy enfocados en el tema de promover las energías Pero renovables. ahí hay un conflicto entre grupos de empresas, en fin. Bueno, hay varios temas ahí. Sí. Y yo lo comprometo para que volvamos a conversar. Ha sido Encantado. interesantísimo conversar con usted todos estos temas, pero tiene usted un sector tan grande Sí. que los temas también son muchísimos. Y estamos trabajando muchísimo también. Sí, como le digo, ahí se me quedó el tema de Nagas. Ahí tiene una estrategia rapidísima. Bueno, estamos tratando de resolver el Porque tema de hay ahí masificación. digamos, un conflicto que hay que resolver. Se nos acabó el tiempo, ministro. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Lo comprometo para Rodrigo. volver a conversar. Encantado. Amigos, nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, que ya es 29 de julio. Estaremos aquí en vivo con ustedes para analizar seguramente el mensaje del presidente de la República. Pero a las 11 de la noche usted puede volver a ver las entrevistas al ministro de Energía y Minas y al flamante ministro de Justicia. Muy buenas noches.